Bueno, en este video lo que quería hacer era lo que les prometí al principio de esta sesión, que es discutir por qué es importante disponer de datos en paneles. O sea, en qué sentido tener datos en paneles permite resolver en particular un problema de endogeneidad. Les recuerdo que el modelo tiene esta forma, ¿no? Es y t es igual a x y t beta más mu sub i más epsilon y t. Datos en paneles significa que tenemos doble variabilidad, ¿no? Observaciones para varias provincias o individuos para varios periodos. Muy bien. Entonces, el estimador de efecto fijo, les recuerdo, es el estimador que incorpora variables binarias para dar cuenta de distintos interceptos para distintas provincias o regiones. Entonces, este que está acá es el estimador de efectos fijos de este vector. ¿Está bien? Y que va a ser un estimador que es insesgado independientemente de si las variables x están correlacionadas con las variables binarias. ¿Por qué? Porque, bueno, por el supuesto de no multicolonialidad, no hace falta que las variables estén correlacionadas o no, siempre y cuando no estén correlacionadas perfectamente. Entonces, en definitiva, una vez que yo controlo por las variables binarias, el estimador de efectos fijos es sin sesgado, independientemente de vuelta de si las x están correlacionadas o no con la estructura de las variables binarias. Justamente porque el estimador de efectos fijos por construcción controla por la matriz D. Entonces, fíjense la siguiente cosa. Si el ejemplo que nosotros vimos, discutimos antes de criminalidad, en donde decíamos que el efecto de las variables de justicia criminal estaba, entre comillas, exacerbado por un problema de variables omitidas. Le hace las variables de justicia criminal están correlacionadas con otras variables omitidas, y eso es lo que genera el sesgo. Entonces, si en ese ejemplo las variables omitidas, en ese ejemplo, varían solo por individuo, cuando estimamos por datos en paneles por el estimador de efectos fijos, es como si hubiésemos controlado por las variables omitidas, aún sin observarlas. ¿Cuál es la intuición? ¿Cuál es la intuición? La intuición es que la transformación within elimina cualquier variable que varía a nivel individual, observado o no. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Supongamos que el modelo genérico es este. ¿Está bien? X' beta, X beta, más Z delta. ¿Está bien? Más vamos a ponerle acá U, yo qué sé, moño. O sea, en definitiva que esto es criminalidad, esto es justicia, y esto es una variable omitida. Y U representa un término de error genérico. Entonces, nuestro problema antes de sesgo tenía que ver justamente con omitir esta variable. Y la solución hasta ahora era, bueno, si omitimos una variable la vamos a buscar y la ponemos. ¿Está bien? Entonces, lo que está pasando acá, y me voy a abusar de que tengo muchos colores, es que yo tengo datos en paneles y esta variable varía solo por individuo. Una vez que nosotros implementemos la transformación within, esta variable z, va a desaparecer. ¿Está bien? ¿Por qué va a desaparecer? Porque en la transformación within, trivialmente, z sub i asterisco va a ser z sub i menos z sub i. ¿Está bien? Que va a ser 0. ¿Está bien? O sea, la intuición es que la transformación, si yo tengo datos en paneles, y para implementar el estimador de efectos fijos, implemento la transformación within. La transformación within termina eliminando cualquier cosa que varía a nivel individual, observado o no. ¿Está bien? Y esa es la razón por la cual la estrategia de estimación de efectos fijos resuelve un problema de endogeneidad causado por omisión de variables. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de paneles, por el teorema de Freischwab-Labelle, fíjense lo interesante, opera eliminando cualquier cosa que no esté variando por individuos. ¿Está bien? Me parece que lo mejor que puedo hacer para ustedes es contarles un ejemplo gráfico, ¿no? O sea, mostrarles cómo opera el estimador de efectos fijos
O sea, cómo es que la estrategia de efectos fijos termina resolviendo un problema de endogeneidad por omisión de variables. Supongamos que esto que está acá es crimen. Y que esto que está acá es, vamos a ponerle acá ineficiencia del sistema judicial. Léase, cuanto más ineficiente es el sistema judicial, más crimen hay. Y que hay dos regiones, ¿no? O sea, en este caso I va a ser igual a 2, ¿está bien? Y cada uno de estos puntos es el tiempo. O sea que esto es la región, esto que está acá, la región 1, y esto que está acá es la región 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que está, empiezan a sacar ciertas intuiciones, ¿no? Primero, dentro de cada región es cierto que cuanto más ineficiente es el sistema judicial, más crimen hay, ¿está bien? Eso es cierto tanto para la región 1 como para la región 2. También es cierto que la región 2 es una región que tiene un sistema judicial más ineficiente y también es una región que tiene criminalidad más alta. ¿Está bien? Entonces, déjenme ver qué es lo que hace el método de la verbalización, se las conté, ¿no? Y es una variable de crimen, X es ineficiencia del sistema judicial, dos regiones. El determinante del crimen no observado, que varía por región y positivamente correlacionado con la ineficiencia judicial. Le quiero decir con esto que está acá, que es medio extraño, que cuando nosotros nos cambiamos de la región 1 a la región 2, esto es medio chino, lo voy a explicar bien, ¿está bien? Nos pasó esto, nos pasamos de acá a acá. O sea que no es que cuando nos pasamos de la región 1 a la región 2 simplemente nos fuimos a un sistema judicial más ineficiente, sino que también ocurrió este salto. ¿Está bien? O sea, posiblemente, por ejemplo, lo que está pasando acá es que muy posiblemente haya un factor omitido cuando yo pasé de 1 a 2 que está operando y está positivamente correlacionado con la ineficiencia del sistema judicial. Por ejemplo, una variable que se me ocurre así nomás es la densidad. Por ejemplo, si fuese cierto que la región 2 es poblacionalmente más densa de la región 1, cuando yo me paso de la región 1 a la región 2, me estoy pasando a una región que tiene una densidad de población mucho más alta y además un sistema judicial más ineficiente, y los dos factores están contribuyendo a que aumente el crimen. El punto es que la densidad no varía en el tiempo. Vamos a suponer que no varía en el tiempo. ¿Está bien? Entonces acá lo que está causando una especie de sesgo es omitir la densidad. ¿Está bien? O sea, la densidad está. Es per se un determinante de la tasa de criminalidad y en este ejemplo muy posiblemente sea razonable pensar que está positivamente correlacionado con la ineficiencia del sistema judicial. Fíjense, este dibujito muestra qué es lo que hace mínimos cuadrados. Insisto, mínimos cuadrados lo que hace es regresa y en X y genera esta estimación. O sea, la pendiente de esta recta es beta estimado por mínimos cuadrados ordinarios de regresar Y, que es criminalidad, en X. ¿Está bien? Ahora, fíjense lo que hace. Intenten no hacer trampa ahora. O sea, intenten pensar qué es lo que hace el estimador de efectos fijos. ¿Está bien? Intenten pensar por ustedes mismos en qué sentido disponer de datos en paneles e implementar el estimador de efectos fijos resuelve un problema de endogeneidad. Ahora paren el video, háganse el favor de pensarlo bien y ahora discutimos qué es lo que pasa en el próximo slide. Bueno, fíjense lo que hace el estimador de efectos fijos. El estimador de efectos fijos, ya les dije, es como si fuese un modelo lineal que impone la misma pendiente, pero le permite a cada país tener su propio intercepto. ¿Está bien? Entonces, esta pendiente es el estimador de efectos fijos, que es igual a esto, obviamente, ¿no? Y este que está acá es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Fíjense que la pendiente del estimador de mínimos cuadrados ordinarios está inflada hacia arriba,
¿Por qué? Porque se confunden dos cosas. Una cosa es el efecto que tiene la criminalidad, ¿está bien? Y otra cosa es el efecto que tiene la densidad. ¿Está bien? O sea, insisto, fíjense que una vez que yo controlo por la ineficiencia del sistema judicial, la diferencia en el intercepto es puramente la diferencia de densidad. Entonces, lo que hace el estimador de efectos fijos es aísla, separa. O sea, por un lado estima el efecto de la ineficiencia y por otro lado el efecto de la densidad, entendido como la diferencia de los interceptos. La razón por la cual aparece un sesgo es porque si yo omito las variables binarias, que es lo que haría implícitamente un modelo de corte transversal, lo que hago es le hago creer al estimador de mínimos cuadrados ordinarios que el efecto de la ineficiencia es más grande y el sesgo aparece por confundir el efecto de la ineficiencia con el efecto de la densidad. Es muy importante que vuelvan a este gráfico, a este dibujito que les mostré acá. Y la pregunta que les quiero hacer es cómo se ve o cómo se huele intuitivamente en este gráfico que la densidad es una variable relevante, o sea, es un determinante per se de la tasa de criminalidad, y cómo se ve que está correlacionada positivamente con la ineficiencia del sistema judicial. Es muy importante que se pongan a pensar en eso. No les voy a dar una respuesta, prefiero que lo discutamos. Termino diciendo una cosa que posiblemente les venga bien por la literatura que van a leer y posiblemente por algún trabajo práctico, que en esta discusión de datos en paneles hay dando vuelta 3 estimadores. Les recuerdo que este era el modelo base, ¿está bien? El estimador que nosotros vimos es el estimador within, que es el estimador de efectos fijos, ¿está bien? Que por el teorema de Freeshog-Labelle puede operar en 2 pasos. En un primer paso, construir las variables con asterisco, que en este caso significa restarles a cada variable la media histórica. ¿Está bien? Y que implícitamente lo que hace, justamente es una de las cosas que se deduce de la magia del teorema de Freeshog-Labelle, es controlar por los Monzuí. El estimador de efectos fijos explota la variabilidad que hay tanto en n como en t. ¿Está bien? Y ya dijimos, es sin sesgado siempre. Siempre significa, siempre es más allá de que X sea ortogonal o no a la matriz de las variables binarias. Un estimador que no vimos, pero que no tiene mucha razón de ser, ya les voy a contar por qué en algún momento cuando veamos efectos aleatorios, es lo que se llama el estimador within. El estimador between, quise decir, que es el estimador que lo que hace es, primero saca las medias históricas dentro de cada región. ¿Está bien? O sea, esto sería la tasa de crimen promedio del país de I, y esto sería la ineficiencia judicial promedio del país I, y después regresa esos promedios en promedios. O sea que fíjense que este estimador explota nada más que la variación en n. O sea, para correr esta regresión yo tengo nada más que la variabilidad de corte transversal. O sea, tengo n observaciones. ¿Está bien? E implícitamente este estimador omite Musubi. ¿Está bien? Entonces, este estimador va a ser insegado solo si... esto está mal, che. Va a ser insegado solo si los X son ortogonales a las D. Fíjense la diferencia con este caso, ¿no? Y finalmente lo que les dejo pensando, que es una estupidez, es, porque lo acabo de decir en la ley anterior, es qué es lo que pasa con el sesgo del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? ¿Está bien? La pregunta es si el estimador que regresa Y sub I, T, nada más que en X y T es sesgado o insesgado, bajo qué condiciones. ¿Está bien? Así que eso es todo. Acá hay un ejemplito, pero no lo quiero discutir mucho porque justamente este es el ejemplo que yo quiero que reproduzcan en el trabajo práctico que
que vamos a hacer. Entonces, en definitiva, un comentario más que lo voy a retomar hacia el final de esta clase, ¿no? El primero es este. El estimador de efectos fijos, que surge de disponer datos en paneles, lo que hace es resolver un problema de endogeneidad cuando la variable omitida no varía por individuo, y lo voy a remarcar, lo voy a decir 60 veces. El modelo es este, ¿no? Cuando implícitamente el modelo es este. Cuando implícitamente el modelo es este, es como si todo esto cumpliese el rol de ser mu sub i. Entonces, como el estimador de efectos fijos elimina cualquier cosa que no varía por individuo, termina eliminando la variable omitida. Ahora, fíjense la siguiente cosa. Si en vez de ser z sub i, la variable omitida fuese z sub i t delta, o sea, si la variable omitida varía tanto por individuo como en el tiempo, en este caso, el estimador de efectos fijos termina siendo sesgado. ¿Por qué? Porque la transformación Wheeling en este caso no elimina z sub t. Acuérdense que z sub t termina eliminado, déjame ponerlo acá, porque z sub i asterisco implícitamente va a ser z sub i menos z sub i. ¿Está bien? Que va a ser 0. Pucha, no sé por qué desaparece esto. Pero en el caso de que z sub i variase también en el tiempo, entonces z sub i t asterisco, o sea, después de haber implementado el primer paso del teorema de Frey-Schwab-Labelle, va a ser z sub i t menos z sub i barra. ¿Está bien? Y esto es diferente de 0. ¿Está bien? ¿Por qué en este caso da 0? Porque trivialmente z barra sub i es igual a z sub i, porque z sub i no cambia en el tiempo. ¿Está bien? Entonces, moraleja. El sentido en el cual el estimador de efectos fijos resuelve un problema de endogeneidad es solo cuando la variable emitida no está variando en el tiempo, como si fuese la densidad. ¿Está bien? Pero si la variable emitida está variando tanto por individuo como en el tiempo, entonces el estimador de efectos fijos no puede resolver el problema de endogeneidad. O sea, en definitiva, no tomen como mágica la solución del estimador de efectos fijos. Eso es súper importante. Entonces, volviendo sobre la forma en la cual hablamos nosotros al principio de este curso, ¿en qué sentido el estimador de efectos fijos es bueno? Es bueno porque es insesgado. ¿Está bien? Es una solución a un problema de endogeneidad. Vamos a ver en el otro slide que el precio a pagar es altísimo. ¿Por qué? Porque el estimador de efectos fijos es muy ineficiente. O sea, tiene una varianza muy alta. Y voy a terminar este video preguntándoles a ustedes por qué, intuitivamente. ¿Por qué les parece que el estimador de efectos fijos, si bien es insesgado, cuando la variable emitida no varía por individuo, por qué estamos esperando que sea muy ineficiente? ¿Está bien? De vuelta, en estadística, como en econometría, las cosas gratis no existen y el estimador de efectos fijos es una solución al problema de endogeneidad bajo circunstancias muy particulares, o sea, tiene cierto costo, y además a un costo de eficiencia que es muy alto. Eso lo vamos a discutir en el próximo video. Bueno, muchas gracias.